La época medieval, conocida también como Edad Media o Medioevo, fue el período de la historia que sucedió a la Edad Antigua, que finalizó en el siglo V después de Cristo y antecedió a la Edad Moderna, que inició en el año 1492 con el descubrimiento de América. Así, la época medieval tuvo lugar entonces en Europa entre los siglos V y XV después de Cristo, y fue considerada una época de ignorancia, superstición y opresión social, a diferencia de la Edad Antigua y la Edad Moderna, que se destacaron por sus avances en las artes y las ciencias. Sin embargo, con el paso de los siglos, se comprendió que la época medieval fue un periodo importante y dinámico que permitió alcanzar una unidad cultural sin precedentes en Europa. La caída del Imperio Romano de Occidente, cuya capital era Roma en el año 476 después de Cristo, tuvo grandes repercusiones en las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales, que fueron influenciadas por los pueblos germánicos del norte de Europa. Estos pueblos introdujeron nuevas formas de liderazgo bajo la figura de la monarquía y establecieron a la religión cristiana como forma de vida, lo que dio inicio de manera formal al período medieval. La época medieval se caracterizó por muchos factores, entre ellos el surgimiento de una nueva forma de gobierno conocido como la monarquía, una nueva reestructuración de las instituciones eclesiásticas, con el cristianismo como única forma de vida aceptada, un sistema social basado en el feudalismo, con la nobleza y el clero en la clase alta, conformando la minoría de la población, mientras que en el otro extremo estaban los campesinos, los artesanos y los esclavos, que eran la clase baja y conformaban la mayoría de la población. La expansión económica, el crecimiento demográfico y el desarrollo urbano también caracterizaron esta época. El medioevo fue una época de cruzadas, que consistieron en varias guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica con el objetivo de erradicar el dominio musulmán en Tierra Santa. Se dio el surgimiento de las universidades con el objetivo de formar profesionales y mejorar a la sociedad inculta. Oxford, Bolonia, Salamanca y París fueron las primeras. Asimismo, la recuperación del pensamiento griego antiguo alrededor de las creencias y los mitos. Finalmente, la mayor crisis de la Iglesia, en la que se fragmentó su poder. Etapas de la época medieval. La época medieval se divide básicamente en dos etapas principales: la Alta Edad Media, que tuvo lugar entre los siglos IX y XI después de Cristo, y se caracterizó por la creación de un régimen feudal como sistema social, comercial y jerárquico. Las figuras del rey, los nobles y el clero conformaban la clase alta, o también llamados los privilegiados. Por su parte, la Baja Edad Media tuvo lugar entre los siglos XII y XV después de Cristo y se caracterizó por la decadencia de la Iglesia y el poder monárquico, el hambre, las pestes y las famosas cruzadas, que consistieron en 8 campañas militares impulsadas por la Iglesia Católica contra Palestina. Muchas de las estructuras intelectuales y políticas de Europa permanecieron intactas. Entre los siglos XV y XVI lograron recobrar la fuerza intelectual y económica y sentaron las bases del movimiento cultural conocido como Renacimiento, que fue un periodo de transición entre la época medieval y la Edad Moderna. Economía de la época medieval. En los comienzos de la época medieval, la economía estaba estancada. A partir del siglo IX, la tierra era la principal fuente de riqueza. Con el surgimiento del feudalismo, se comenzó a explotarla con el trabajo de la clase baja, formada por campesinos y esclavos. A finales del siglo XI, la producción agrícola se incrementó
Esto debido a las condiciones climáticas que resultaron favorables en las temporadas de siembra y a los avances tecnológicos como los molinos de agua y la rotación trienal de los cultivos. La sociedad en la época medieval. La sociedad en la época medieval estaba conformada por dos clases sociales predominantes, como ya dije anteriormente. La clase alta representaba a una minoría de la población y estaba conformada por la nobleza, el rey, los señores feudales más acaudalados, el clero, los sacerdotes y los obispos. La Iglesia Católica en la época medieval. La época medieval fue profundamente religiosa, con gran influencia de la Iglesia cristiana. La Iglesia Católica de la Edad Media fue la única institución europea con carácter universal. Ejerció un gran poder sobre los campesinos y sobre la vida política, social y cultural. Los sacerdotes, en su mayoría, eran personas de la nobleza. La Iglesia Católica se componía de un papa como figura eclesiástica de autoridad y por obispos, quienes regían el poder en cada zona o región feudal. Consideraban como centro de toda actividad a Dios y a la Biblia. La época medieval resultó un período profundamente religioso en el que la Iglesia cristiana ejerció su influencia, incluso en toda Europa, a pesar de que existían otros credos. El arte en la época medieval. El arte medieval pretendía instruir al pueblo analfabeto sobre la figura de Dios. El arte en la Edad Media se caracterizó por representar temáticas religiosas, tanto en la arquitectura, la escultura, la literatura, como en la pintura, con el objetivo de transmitir el mensaje de Dios a la población que era en su mayoría analfabeta. La época medieval fue un periodo marcado fuertemente por la Iglesia Católica y su enseñanza sobre los valores, lo que está bien y lo que está mal, el pecado, la figura de Dios, los ángeles, los demonios. El antiguo pensamiento filosófico griego cobró protagonismo y reforzó muchas de las ideas religiosas a través de las historias y los mitos. El fin de la época medieval. El fin de la época medieval se debió a la interacción de varios sucesos. Luego del cisma de Occidente de la Iglesia, se sumaron otros graves problemas como una racha de malas cosechas que debilitó el poder del feudalismo y fuertes pestes que azotaron a gran parte de la población. Como consecuencia, se produjeron levantamientos de los campesinos contra los señores feudales y los nobles perdieron fuerza y poder. Los campesinos fueron migrando de manera gradual hacia las ciudades cercanas y conformaron una nueva clase social, la burguesía, integrada por artesanos y mercaderes que negociaron y establecieron nuevas condiciones de mercado.